A continuación veremos el texto narrativo. Un texto narrativo es aquel texto que cuenta una historia que se desarrolla en un periodo determinado y en un lugar determinado. La narración hace referencia a la manera de contar la historia, en forma de secuencia o como una serie de acciones que realizan los personajes y que permite al lector imaginarse la situación. Un texto narrativo se caracteriza también por tener diversos elementos. Uno de ellos es el narrador, que es quien cuenta la historia y puede estar presente como uno de los personajes. Puede ser omnisciente, que quiere decir que todo lo sabe y va relatando las secuencias de la historia. O también puede ser testigo, que no conoce toda la historia, pero va narrando lo que observa. Otro elemento son los personajes, que son quienes actúan en los acontecimientos que van sucediendo en el relato. Pueden ser personajes principales, que son los protagonistas sobre los que se basa la historia, o secundarios, que son quienes intervienen en hechos puntuales del relato. Otro elemento es el espacio, que es uno o varios lugares específicos en donde transcurre la historia. El tiempo, que es otro elemento, es el momento o la época en la que ocurren los acontecimientos. Ahora veremos la estructura de un texto narrativo. Esta está compuesta por 3 partes. Una de ellas es la introducción, que es la presentación de la historia que permite situar al lector en un contexto determinado y en la que se introduce a los protagonistas de la historia. Tenemos también el desarrollo o el nudo. Es la parte más extensa del relato, donde se conocen los detalles de la historia, de los personajes y de los acontecimientos que lo conectan. Y por último tenemos el desenlace, que es el cierre de la historia en la que se revelan los interrogantes que surgieron durante el desarrollo del relato. Puede ser un final trágico, feliz o abierto a la duda, con posibilidad de continuar la historia en obras posteriores. Ahora vamos a ver los tipos de textos narrativos. Tenemos la fábula, que es una creación literaria generalmente breve y es protagonizada por animales, objetos animados o personas. Una de las características importantes de las fábulas es la moraleja. La moraleja es la lección o la enseñanza que nos deja el relato. Se trata de una lección por lo general de índole moral o ética, es decir, que invita a ciertas conductas y modos de razonamiento y que juzga o desacredita a otras. Ahora veremos la leyenda, que es otro tipo de texto narrativo. Las leyendas son relatos que cuentan hechos humanos y sobrenaturales por igual, transmitidos a través de las generaciones. Las leyendas, a pesar de contener hechos sobrenaturales, milagrosos y criaturas ficticias, son consideradas por algunas personas como creíbles. En estos relatos podemos encontrar sucesos relacionados con la patria, con héroes populares, criaturas imaginarias y con ánimas. Tenemos otro tipo de texto que se llama mito. Un mito es un relato de hechos maravillosos cuyos protagonistas son personajes sobrenaturales, como dioses o monstruos, o personajes extraordinarios como héroes. Y su finalidad es explicar los sucesos o acontecimientos que más importan a los hombres, por ejemplo, porque hay enfermedades o la creación de la naturaleza. Tenemos también la biografía como otro tipo de texto narrativo. Una biografía es el relato de la historia de la vida de una persona en particular. La misma va desde el nacimiento del personaje hasta su muerte. El cuento, que es otro tipo de texto narrativo, es un relato breve que narra por lo general hechos imaginarios, en el que participa un grupo pequeño de personajes y tiene un argumento central que es fácil de entender. Lo que se busca en un cuento es narrar unos hechos que pueden ser reales o imaginarios que le suceden a ciertos personajes en determinado lugar. Y tenemos la novela. Es una obra literaria que tiene un carácter narrativo y se caracteriza por narrar hechos ficticios o bien basar su historia en hechos reales.